Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 30 de octubre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 146.477 pacientes. Se han recuperado 122.951. Lamentablemente han fallecido 5.095 personas, lo que es una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.4%. Aquí pueden ver ustedes la curva de casos ordenada siempre por el día de toma del hisopado. Y como podrán ver, la tendencia es sistemática, es la que tenemos siempre. Sigue descendiendo semana a semana los casos, en pequeñas cantidades, de promedio unos 50 o 100 casos por día. Pero la semana que estamos completando, que ahí está todavía en gris, porque puede faltar algún cargado aún, pero que sigue la misma tendencia de las semanas previas. El mismo dato lo vemos aquí cuando vemos la media móvil de los últimos 7 días. Les recuerdo siempre que luego de la última semana de agosto, que es el último valor alto, cerca de 1.300 casos de promedio, fíjense que ha ido descendiendo sistemáticamente, con vaivenes, pero sistemáticamente en descenso. Y al día de hoy estamos en una media móvil de los últimos 7 días que ronda los 500 casos por día. Aquí podemos ver la cantidad de personas que se han enfermado en cada década de la vida. Las barras son las personas que se han enfermado. Siempre las barras más altas son las personas que tienen entre 20 y 60 años, que es donde está la mayoría de las personas que han adquirido la enfermedad. Y siempre decimos que la mayoría de las personas que han fallecido, el 86% de los fallecidos, son mayores de 60 años. Pueden ver incluso ahí la curva en verde de la letalidad específica, que es cuántas personas han fallecido sobre cuántas se han enfermado en cada grupo etario. Y fíjense que la letalidad específica empieza a ascender a partir de los 60 años y llega a valores de 28% en personas mayores de 80 años. Aquí pueden ver la cantidad de tests de PCR que hemos hecho hasta el día de hoy, 682.724. Prácticamente el 60% de ellas se han hecho a ciudadanos porteños, el otro 40% a bonaerenses. Seguimos bajando la positividad de las PCR semana a semana. La semana anterior habíamos descendido de los 20 puntos, estábamos en 19 y medio, 19,8. En esta semana que estamos terminando el promedio es de 18,8. Seguimos intensificando el rastreo, el testeo y el aislamiento y seguimos bajando la positividad en la ciudad. Y alcanzamos una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 13.177. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 129.240 personas. De estas personas, 30.912 arrojaron un resultado positivo. Seguimos trabajando en 28 centros de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, con la unidad sanitaria móvil, estamos en el Centro Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan al 3200. Ahí tomamos hisopados a todas las personas asintomáticas y seguimos recordando la estrategia de aumento de testeos para que todas las personas que hayan tenido contacto con alguien positivo se acerquen a todos los dispositivos, inclusive la unidad sanitaria, en el 7º día y le hacemos el test de saliva. Pueden consultar cada uno de estos dispositivos en la página buenosaires.gov.ar/detectar. En relación a los barrios populares, se han diagnosticado en total 16.083 casos. De esos casos ya hay 15.839 personas recuperadas. Lamentablemente han fallecido 267 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.5. En relación a la curva, seguimos en descenso, ya estamos lejos del pico que tuvimos entre mayo y junio, y en el día de ayer se han reportado entre todos los barrios 22 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Buenos días, muchas gracias, Gabriel. Bueno, en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires llevamos realizados un total de 22.433 hisopados a las personas que allí residen y a sus trabajadores siempre que hay un caso positivo a partir del que estudiamos al resto de los convivientes. Hemos podido confirmar 5.255 casos, de los cuales se han recuperado 4.178. Y tenemos que lamentar que el número de fallecidos asciende a 963.
En relación a la estrategia de test serológico en búsqueda de anticuerpos al personal esencial, hemos realizado hasta hoy 692.372 test. Estos se realizan periódicamente a las mismas personas, siempre que son negativos, de una manera semanal. 25.690 fueron positivos de los test y a esas personas les hemos realizado una PCR, de las cuales 7.053 fueron casos positivos. La tasa sobre 100.000 habitantes en la ciudad de realización de test serológicos es de 23.079. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Bueno, quería consultarle acerca de si ya está definido entre ciudad y nación cómo va a ser el protocolo para ingreso de turistas, ya sea de países limítrofes como de provincias a la ciudad de Buenos Aires, qué tipo de test o declaraciones juradas o las dos cosas, o cómo es el sistema, en qué se compromete el ciudadano que ingresa a la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, observaba recién, usted destacaba la baja en casos positivos en relación a los testeos en la ciudad de Buenos Aires. Usted destacaba que hace unas semanas andaba en un 20% y está casi en un 18%. ¿Qué significa esto? ¿Puede hacer algún tipo de interpretación? ¿Hay menos coronavirus circulando en la ciudad de Buenos Aires o hay algún tipo de inmunización? ¿O todavía es prematuro hacer algún tipo de conjetura de este estilo? Gracias. Bueno, en términos de turismo, estamos en el día de hoy, tenemos algunas reuniones pendientes para completar el procedimiento y el protocolo al detalle, así que todavía, digamos, quedan algunos detalles por acordar con la Nación, porque sobre todo, como hemos dialogado aquí desde el primer día, nos parece muy importante que la estrategia nacional esté bien articulada con la ciudad, porque buena parte del turismo pasa por la ciudad o reside en la ciudad. Así que quedan algunos detalles por resolver, pero seguramente una PCR va a ser un elemento esencial en el proceso de seguridad para la ciudad y seguramente habrá alguna declaración jurada, pero todavía no puedo confirmar los detalles porque quedan algunas reuniones pendientes para completarlas a lo largo del día, de esta mañana y de esta tarde. En cuanto al porcentaje de positividad, allí es muy importante, comprender que, por supuesto, que la positividad tiene que ver con dos variables. Una es en qué momento de la curva epidémica está el territorio o la ciudad en particular. Naturalmente, en las colas de la curva, es decir, al principio o al final, la positividad es más fácil de descenderla porque van bajando los casos que si uno estuviera en el pico de la curva. Y por otro lado, por supuesto, la estrategia de búsqueda, rastreo y de testeo y la intensificación de los testeos a personas asintomáticas. Es imposible bajar la positividad de estos valores si no testeas a contactos estrechos, a asintomáticos. Entonces, la intensificación del testeo y el rastreo, como siempre comenta Gabriel aquí, el llegar a cada vez más personas testeando, y por supuesto una evolución de la curva que va descendiendo, la combinación de ambas cosas es la que permite ir bajando el porcentaje de positividad de la ciudad. Buen día, ministro, funcionarios, Hernán Mundo de Radio Nacional. Usted imagino que está pendiente de lo que está sucediendo también en otros lugares del mundo, observando lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Ayer se anunciaron medidas de confinamiento muy estrictos, por ejemplo, en Francia, en donde el presidente Macron dijo que la segunda ola va a ser más dura y mortífera que la primera y que el virus está circulando en Francia con una velocidad que ni siquiera los pronósticos más pesimistas podían prever. ¿Qué impresión tienen ustedes de lo que va aconteciendo en el mundo? Si eso puede darse también en Latinoamérica, en la Argentina, más allá de que obviamente no se puede hacer futurología, y cuán preparado cree que va a llegar el sistema sanitario a una eventual segunda ola, por ejemplo, puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Hernán. Tu pregunta es tremendamente pertinente, sobre todo para este momento, porque como venimos dialogando aquí en otras oportunidades, la experiencia europea tiene que ser una experiencia de aprendizaje. Y si me voy a tomar un minutito para explicar esto porque creo que es muy importante ser bien claro con la ciudadanía. Como nosotros siempre insistimos, las curvas epidemiológicas de esta enfermedad descienden por una combinación variable de tres cuestiones o de tres dimensiones.
La primera es que los gobiernos intensifican la estrategia de rastreo y testeo, mejoran y operativizan las políticas públicas en su implementación cada semana que pasa en la curva epidemiológica. Entonces son las políticas públicas las que van mejorando e intensificándose. El segundo motivo por el cual la curva desciende es porque las personas van aprendiendo a tomar hábitos y formas de vida, recuperando sus actividades habituales, pero siempre de una manera diferente a lo que lo tenían con anterioridad. Ese es el segundo componente que es muy importante. Y el tercero, por supuesto, es que dado una dinámica social determinada, siempre hay grupos que se contagian más rápidamente, son más vulnerables a esta enfermedad. Siempre las personas que tienen dificultades socioeconómicas, que tienen hacinamiento, los trabajadores esenciales, los trabajadores de la salud, las personas que viven confinadas con otros grupos, como pueden ser los geriátricos. Son todas áreas que rápidamente el virus corre con mucha facilidad por la cuestión esta del contagio asintomático que tiene. Entonces vuelvo a hacer un resumen. Las curvas bajan por una combinación de tres fenómenos: las políticas públicas de testeo y rastreo, el aprendizaje ciudadano y el comportamiento social, y que dado una dinámica de la ciudad determinada, que es la que hoy tenemos, los canales que el virus encuentra para circular se van saturando porque van disminuyendo los susceptibles. ¿Qué es lo que pasó en Europa desde nuestra perspectiva? Y es bastante claro, que durante el verano europeo perdieron los tres componentes que habían hecho bajar la primer curva. Por un lado, las políticas públicas se habían disminuido en su intensidad. Por otro lado, la ciudadanía había tenido una falsa sensación de finalización del problema y había perdido su capacidad de cuidarse sobre todo de los supercontagios, y ahí vamos a volver a este punto. Y el cambio de dinámica social, porque la aparición de las vacaciones, las reuniones sociales, la juventud, hizo que el virus encuentre otros lugares para circular que no eran los primeros que había encontrado. Entonces, si podemos hacer un buen aprendizaje de este aspecto, vamos a ser capaces de mitigar, disminuir o contener un potencial rebrote en la ciudad de Buenos Aires, que naturalmente podría darse con toda perfección, y tenemos que trabajar para reflexionar sobre el respecto, implementar las políticas públicas y evitarlo. ¿Y dónde está el elemento esencial en lo que venimos insistiendo aquí, que son los supercontagios? Esta es una enfermedad que un pequeño grupo de los enfermos contagia a un gran número de los nuevos enfermos, y la mayoría de los enfermos actuales contagia muy poco. Entonces nos tenemos que concentrar en este pequeño grupo, que básicamente son los encuentros de varias personas o muchas en lugares cerrados, de poco volumen de aire, mal ventilados, donde la gente está mucho tiempo. Y eso es lo que tenemos que trabajar, y ese fue un gran problema en Europa. Necesitamos todos reflexionar sobre que esta enfermedad aún es una amenaza para la salud pública y para la economía de la Argentina y de la ciudad, y por lo tanto la mejor manera de sostener las actividades que vamos liberando, la mejor manera de recuperar la vida social, familiar y económica de la ciudad, es mantener algunos cuidados básicos, que no son tremendos, pero son fundamentales. Y es que no existan reuniones ni sociales ni familiares en departamentos, en casas o en lugares pequeños, mal ventilados, que los encuentros sean al aire libre, y sino que se abran todas las ventanas y puertas donde se esté, que la cantidad de gente que haya adentro no sea mucha, que cuando hay gente que no convive se use el barbijo dentro del domicilio, y que el tiempo que estén sea el menor posible. Cada media hora que pasa en una reunión en un lugar cerrado es un nuevo riesgo para poderse contagiar si alguien está enfermo. Y lamentablemente todos consideramos que los amigos que tenemos no están enfermos, pero lamentablemente esta es una enfermedad que cursa en una gran proporción asintomática, por lo cual nunca podemos saber quién está enfermo y quién no. Así que yo creo que este es aprendizaje fundamental, y que si nosotros lo hacemos bien en nuestro país, vamos a poder mitigar la situación que estamos viendo hoy, que está ocurriendo en otros lugares. Buen día, ministro y funcionarios. Matías Panza, estamos en vivo para Multivisión Federal. Hoy vuelve el fútbol profesional de la Argentina. Hay ya en el conurbano bonaerense habilitadas canchas de fútbol 5. ¿Hay algún protocolo para que regresen las canchas de fútbol 5 a la ciudad? Hemos visto que en algunos lugares se está jugando, en las plazas ya se suelen reunir a jugar al fútbol. ¿Hay alguna visión para presentar un protocolo y que se vuelva en este sentido? Gracias. Gracias a vos, Matías. Los protocolos ya están definidos, los hemos trabajado y están definidos. Lo que estamos discutiendo es cuál es el momento oportuno. Y seguramente la semana que viene, que es una semana de diálogo sobre las nuevas posibilidades que tengamos,
de acuerdo a la situación epidemiológica, cómo veamos que van los casos y cómo va la curva la semana próxima, dialogaremos y propondremos al equipo de gobierno qué alternativas nuevas tenemos y el jefe de gobierno lo dialogará con el gobernador y con el presidente. Ministro, estoy por venir al aire en la República Argentina, de la TV Pública. Recordemos que me importa retomar la pregunta que le hizo el colega en relación a la nueva cepa europea, más contagiosa inclusive que la primera, y esto que usted acaba de decir. Me parece importante que lo pueda repetir, tal vez de manera sintética, en relación a cómo estamos preparados o cómo cree usted que podríamos llegar a estar preparados los argentinos, los habitantes de la ciudad, los habitantes, bueno, por supuesto, del AMBA, en materia de prevención. Usted ha dado un par de tips importantes, los acaba de decir recién, en materia de las medias horas con respecto a los pacientes, con respecto a aquellos que están contagiados o no. Estoy haciendo evidentemente tiempo para que me den el aire, evidentemente no me lo están dando, pero bueno, simplemente preguntarle a usted, además, de las 11 vacunas que están por lo menos en estudio. Ahora sí estamos al aire para toda la República Argentina y la TV Pública. Ministro, gracias. Las 11 vacunas que están en estudio, en fase 3, y usted ha manifestado que podríamos tener novedades para el mes de noviembre, diciembre, tal vez enero. Y la segunda, ahora sí al aire, preguntarle por esta nueva cepa del virus, tal vez mucho más cruenta en Europa, que está haciendo atravesar este segundo rebrote. ¿Y qué podemos esperar en materia de prevención nosotros cuando esto llegue aquí a Latinoamérica y sobre todo a la República Argentina? Gracias. No, gracias a vos. Lo más importante, y vuelvo a repetir el concepto, es entender que la forma de contener la contagiosidad de este virus tiene que ver con una combinación de fenómenos que son muy importantes. Es la capacidad que tenemos como sociedad de cuidarnos individual y colectivamente y la capacidad que tiene el Estado de rastrear y testear y aislar rápidamente. Con esa combinación, si la desarrollamos apropiadamente bien, vamos a poder mitigar un potencial rebrote y rebrote que probablemente también ocurra, pero si ocurre en pequeña escala será algo poco relevante. Entonces tenemos que trabajar mucho entre todos en tomar conciencia que durante todo el periodo que nos queda por delante la situación no se ha terminado y podría potencialmente rebrotar si perdemos la capacidad de cuidar, de no hacer reuniones sociales de mucho número durante mucho tiempo en lugares pequeños y sin ventilación, en abrir las ventanas y las puertas de los lugares cuando alguien está con otra persona que no convive. Es muy importante la ventilación. En el interior, cuando hay gente con la cual uno no convive, el uso del tapaboca, bien colocado. El tapaboca no es para ponerlo debajo de la nariz, porque si no, no tiene efecto. Hay que ponerlo en la base de la nariz y siempre tratar de tener la distancia del 1,5 metros. Con distancia, con tapaboca y con ventilación, seguramente vamos a ser capaces de evitarlo. Si la mayoría de las personas consideran que esto ya fue, que ya no tienen ganas, que no se piensan cuidar, entonces probablemente el rebrote va a ser inevitable. Así que allí hay una reflexión que todos podemos hacer sobre cómo nos vamos a querer cuidar, porque queremos sostener la apertura de esta ciudad, queremos sostener las actividades y queremos sostener un verano donde la gente pueda disfrutar sus vacaciones. Y por supuesto aclarar que a lo largo de los primeros meses, en estos últimos meses del año tendremos los resultados de las vacunas que me preguntabas. Hay al menos 3 o 4 fabricantes de vacunas que se han comprometido a publicar sus resultados de fase 3 entre noviembre y diciembre, y seguramente la producción que ya está en marcha empezará a tener cierto volumen para llegar a nuestro país en los primeros meses del año que viene y nos llevará varias semanas poder vacunar. Es decir, que estamos pensando siempre en los meses de marzo, abril, como para poder lograr, si todo anduviera bien y las vacunas dieran el resultado que esperamos que den, pero que todavía no lo han confirmado, estaríamos en marzo, abril y mayo completando la vacunación a los grupos de riesgo. Pero eso no evita el rebrote. Hay un mensaje muy importante para dar. La vacunación a los grupos de riesgo lo que evita es el daño y la mortalidad de los más vulnerables. Pero como la vacunación no es completa y no es completamente eficaz, naturalmente el contagio va a seguir ocurriendo entre personas de menos riesgo. Por eso es tan importante entender que para evitar un rebrote, para mitigarlo, tenemos que seguir enfocados en pequeña cantidad de cosas, pero cumplirlas de manera sistemática. Y básicamente es evitar los supercontagios.
evitar los lugares cerrados, pequeños, mal ventilados, donde hay mucha gente y está mucho tiempo. Y ese es el punto. Y no dejar de usar el barbijo bien colocado. El barbijo en la papada o el barbijo solo en la boca no cumple su función. Cada vez hay más gente que se baja el barbijo por debajo de la nariz. Eso pierde toda utilidad. Es muy importante focalizar, son 3 medidas: barbijo, distancia y no estar mucho en lugares cerrados. Con esas medidas, más el lavado de manos, vamos a seguramente a tener un futuro diferente al que han tenido los europeos.